Nunca me imaginé que mi vida, tan normal, tan simple, pudiera volverse una pesadilla tan silenciosa. Mi nombre es Daniela, y desde que me separé de Martín hace un año, trato de mantener la calma, de construir una rutina que me haga sentir fuerte. Me mudé a un pequeño dúplex en una zona tranquila, ideal para mi hijo de 8 años, Julián. Creí que por fin íbamos a tener paz. Pero desde hace 2 meses, mi hogar se convirtió en el escenario de algo que jamás pensé que me tocaría vivir. Todo comenzó una tarde cualquiera, un lunes gris. Llegué del trabajo, exhausta, y encontré un sobre blanco dentro del buzón. Al principio pensé que era publicidad o una factura atrasada. Pero no. Mi nombre estaba escrito a mano, en una letra pequeña, casi tímida. Abrí el sobre sin pensarlo, y lo que leí me dejó completamente helada. Te queda bonito el vestido negro. Deberías usarlo más seguido cuando estás sola en la cocina. Sentí como la piel se me erizaba. Ese día, por la mañana, había usado exactamente ese vestido. Y sí, había estado en la cocina justo antes de irme al trabajo. Pero las cortinas siempre estaban abajo. Nadie podía verme. O al menos, eso creía. Me quedé quieta, mirando a mi alrededor como si algo pudiera saltar de las sombras. Al llegar al interior, revisé la casa completa. Todo parecía en orden. Nada fuera de lugar. La primera persona que se me vino a la mente fue mi vecino de al lado, Ernesto. Un hombre de unos 50 años, solitario, siempre regando sus plantas a la misma hora, siempre pendiente de todo y de todos. Había algo incómodo en cómo me miraba cada vez que salía a tirar la basura o cuando llegaba con bolsas del mercado. No era una mirada violenta, ni siquiera lasciva, pero sí demasiado atenta. Como si estuviera observando más de lo que debía. Intenté ignorarlo. Metí la nota en un cajón y no se lo conté a nadie. Pensé que sería una broma, una equivocación, algo sin importancia. Pero 3 días después llegó otra carta. Esta vez, más directa. No deberías dejar la ventana del baño entreabierta cuando te duchas. El vapor te hace ver aún más hermosa. Me temblaron las manos. El baño está en la parte de atrás de la casa, dando hacia un pequeño patio que, curiosamente, comparto con Ernesto. Él tiene acceso visual a una parte del muro, aunque en teoría no debería poder ver hacia adentro. Pero, ¿y si encontraba un ángulo? ¿Un hueco? ¿Un espacio? Ese día, lo observé por la ventana del salón. Estaba sentado en su terraza, leyendo un libro, completamente tranquilo, como si no existiera nada más en el mundo. Me pregunté si era posible que un hombre así, tan callado, tan reservado, fuese capaz de algo tan invasivo. Pero mis sospechas no se detuvieron ahí. La tercera carta llegó una tarde en la que Julián estaba en clases. Había dejado mi celular cargando sobre la mesa de noche mientras me cambiaba en la habitación. Cuando abrí el sobre, casi sentí que me quedaba sin aire. El color de tu ropa interior de hoy te queda precioso. Me paralicé. Era imposible. La habitación estaba cerrada. Las ventanas tenían cortinas gruesas. No había manera de que alguien desde afuera pudiera ver qué llevaba puesto. Y sin embargo, alguien lo sabía. En ese momento, mi corazón empezó a latir con fuerza. Revisé cada rincón, hasta debajo de la cama. Abrí los armarios, moví cajas, levanté la alfombra. Nada. Pero el miedo ya estaba dentro de mí, agarrándome del estómago. Esa noche no pude dormir. Cada ruido me hacía saltar. Cada crujido me parecía una amenaza. Miraba hacia el pasillo oscuro, imaginando que alguien podía estar escondido, esperando. Me levanté varias veces solo para asegurarme de que Julián estuviera bien. Dormía profundamente, ajeno a todo. Comencé a observar más a Ernesto. Sus rutinas. Sus movimientos. La forma en que miraba hacia mi casa cada tanto. Pero había otro detalle que me inquietaba aún más. Nunca, absolutamente nunca, lo veía salir después de las 9 de la noche. Como si no tuviera vida más allá de su jardín y sus plantas. Como si siempre estuviera, vigilando. Una tarde, mientras recogía la ropa en el patio, lo escuché toser del otro lado del muro. No pude evitar mirar. Y ahí estaba él, observándome fijamente.
Me sonrió. Una sonrisa pequeña, casi amable. Pero en ese contexto, me recorrió un escalofrío desde el cuello hasta los tobillos. Entré de inmediato y cerré con llave. Esa misma noche, cuando ya estaba por dormirme, llegó otro sobre. Esta vez, por debajo de la puerta. Eso me dio más miedo que todo lo anterior. Alguien había tenido que acercarse demasiado para dejarlo ahí. Lo abrí con manos temblorosas. No te asustes. No estoy tan cerca como crees. Sentí que mis piernas flaqueaban. ¿Qué quería decir con eso? ¿Que podía verme desde algún lugar más distante? ¿Que no era Ernesto? ¿Que alguien más, en algún punto que yo no había considerado, tenía acceso visual a mi vida entera? Pasé horas revisando cada pared, cada ventana, cada rendija, buscando cámaras escondidas, algún agujero, alguna señal. Nada. Decidí que no podía más. Al día siguiente, toqué la puerta de Ernesto con el corazón en la garganta. Tardó en abrir, pero cuando lo hizo, tenía expresión de sorpresa. ¿Todo bien, Daniela?, preguntó. Lo estudié con detalle. Su mirada era firme, tranquila. No tenía rastros de nerviosismo. Pero eso no significaba nada. Los monstruos más peligrosos suelen tener el rostro más amable. Quería preguntarte si has visto algo raro últimamente. Personas cerca de mi casa. No sé, algo extraño. Él me miró unos segundos antes de responder. No, no he visto nada raro. Solo a ti y a tu hijo. ¿Por qué lo preguntas? Esa frase me golpeó. Solo a ti y a tu hijo. ¿Qué significaba? ¿Qué nos observaba? ¿Qué estaba pendiente de cuando entrábamos, de cuando salíamos? No es nada, respondí, fingiendo calma. Solo curiosidad. Él sonrió. Y esa sonrisa, no sé si fue mi paranoia o si había algo real detrás, pero me pareció demasiado larga. Esa noche, otra carta. Tu vecino no es quien crees. Sentí una corriente fría bajar por mi espalda. ¿Qué significaba eso? ¿Que el verdadero culpable era otro? ¿Que yo estaba mirando hacia el lado equivocado mientras alguien más se acercaba cada vez más? La carta continuaba. El problema está más cerca de lo que imaginas. Mucho más cerca. No pude respirar. Intenté analizar cada palabra, cada letra, cada sensación que me producía ese mensaje. Y entonces, por primera vez, pensé en algo que había estado evitando desde el principio. ¿Qué tal si la persona que me enviaba estas cartas no estaba afuera? ¿Qué tal si estaba dentro de mi casa? O peor aún, ¿y si siempre había estado ahí? Esa noche casi no pude pegar los ojos. La frase «¿y si siempre estuvo dentro de mi casa?» resonaba en mi cabeza como un eco interminable. Revisé cada habitación por quinta vez, incluso el pequeño altillo donde guardo cajas viejas. Todo parecía normal, pero había algo que no encajaba. No sabía si era una sensación o una señal, pero la casa ya no se sentía mía. A las 3 de la madrugada, escuché un ruido suave. Un leve chasquido. Venía del pasillo. Me levanté con cautela, sintiendo el piso frío bajo mis pies, y abrí la puerta lentamente. El pasillo estaba oscuro, completamente quieto. Aún así, juraría que alguien había pasado por allí. El corazón me latía tan fuerte que temí despertar a Julián. Apreté los dientes y encendí la luz. Nada. Solo el silencio, pesado, espeso, como si la casa misma contuviera la respiración. Caminé hacia la sala. Miré debajo de los sillones, detrás de la cortina, incluso abrí la puerta del armario donde guardo las mantas. Todo vacío. Pero el miedo ya estaba dentro de mí. A la mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno para Julián, intenté comportarme como si todo estuviera bien. Él se sentó en la mesa, aún con los ojos somnolientos. «Mamá, ¿por qué estabas despierta anoche?», preguntó sin levantar la vista del plato. Me quedé helada. «¿Me escuchaste?». Él asintió. «Te escuché caminar por el pasillo. Y creo que hablaste con alguien». Mi estómago se retorció. «¿Con alguien? ¿A quién escuchaste?». Se encogió de hombros. «No sé». Era una voz bajita. Como si le hablaras despacio a alguien. Tragué saliva. No recordaba haber hablado. De hecho,
Lo único que había hecho era caminar y encender la luz. Quizá estaba soñando. Amor, le dije, aunque ni yo me creía. Quise dejarlo así. No quería que él también se viera envuelto en este miedo. Pero algo me decía que el peligro estaba acercándose, muy despacio, como si disfrutara de cada segundo. Esa tarde, recibí otra carta. La encontré dentro del buzón, doblada de una manera casi delicada. Sin embargo, lo que decía no tenía nada de delicado. Me gusta cómo te mueves cuando no sabes si alguien te está mirando. Él sobrecayó al suelo. Sentí una mezcla de rabia y terror. Empecé a temblar sin querer. Caminé hacia el baño, cerré la puerta y me miré en el espejo. Mis ojos estaban rojos, cansados. Ya no era la mujer fuerte que se había mudado para empezar una nueva vida. Estaba rota. Y lo peor era que no sabía por quién. Tomé una decisión. Tenía que enfrentar a Ernesto. Tenía que obtener respuestas, aunque fuera a la fuerza. Esperé a que anocheciera. Pude ver desde mi ventana que estaba en su sala, viendo televisión. Su casa siempre estaba iluminada por esa luz amarilla que me parecía vieja, triste. Respiré hondo, puse mis llaves en el bolsillo y salí. Cuando él abrió la puerta, estaba sorprendido. ¿Daniela? ¿Pasa algo? Lo estudié. Su mirada seguía siendo tranquila. Sus manos, firmes. Nada en él parecía nervioso ni culpable. Pero, ¿acaso los culpables siempre parecen culpables? Necesito hablar contigo, dije. Y no acepto un no como respuesta. Él me hizo pasar. La casa olía a café recién hecho. Se sentó en una silla frente a mí, con las manos entrelazadas. ¿De qué se trata?, preguntó. Respiré profundamente. Estoy recibiendo cartas anónimas. Alguien está observando mis movimientos dentro de mi casa. Y tú eres el único que vive lo suficientemente cerca como para hacerlo. Él abrió los ojos, sorprendido. O fingió sorpresa. Ya no sabía nada. ¿Qué? Daniela, yo jamás haría algo así. Ni siquiera sé cuándo estás en tu casa. Por favor, Ernesto. No soy estúpida. Él suspiró y se levantó. Caminó hasta una repisa llena de plantas pequeñas. Luego me miró con algo que parecía dolor. Yo no soy el que te está enviando las cartas, dijo. Pero sé quién podría ser. Sentí un escalofrío recorrerme. ¿Quién? Él vaciló un segundo, como si tuviera miedo de seguir hablando. Por primera vez, su expresión se volvió tensa, seria. Hay alguien que estuvo viniendo a tu casa varias veces cuando tú no estabas. Lo vi desde mi ventana, pero pensé que lo sabías. Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Quién? Insistí. ¿Quién ha entrado a mi casa? Ernesto tragó saliva. Martín. Mi ex esposo. Sentí que me golpeaban el pecho con un martillo. La respiración se me cortó. Mi mente se quedó en blanco. Eso es imposible, dije. Él no tiene llaves. Cambié las cerraduras. Lo sé, contestó. Por eso me pareció extraño. Pero lo vi. Una vez en la mañana y otra en la tarde, hace como un mes. No quise decir nada porque pensé que era un acuerdo entre ustedes. La habitación comenzó a dar vueltas. Si era verdad, entonces Martín tenía una copia de mis llaves o alguna forma de entrar sin que yo lo supiera. ¿Te fijaste si llevaba algo?, pregunté con la garganta seca. Ernesto asintió lentamente. Una pequeña caja. Como una de herramientas. Y cables. Cables. Caja. Me quedé sin aire. Porque de pronto, todo encajó. Las cartas. Las miradas. Las descripciones exactas. Las cosas que solo alguien desde adentro podía saber. Me levanté sin despedirme y salí corriendo hacia mi casa. Ernesto me llamó, pero no respondí. Entré, cerré con llave y apoyé la espalda contra la puerta mientras intentaba normalizar la respiración. Martín. Martín estaba entrando a mi casa sin que yo lo supiera. Martín. El hombre que me acusaba de exagerar todo. El hombre que me manipuló durante años. El hombre que se negaba a aceptar que nuestra relación había terminado. Subí las escaleras casi sin sentir los escalones. Entré a mi habitación, abrí el armario y comencé a revisar todo.
Los cajones, la ropa, las sábanas. No sabía qué buscaba exactamente, pero algo tenía que haber. Y entonces lo vi. Una pequeña ranura en la parte superior del marco de la puerta. Un agujero minúsculo, imperceptible a simple vista. Acerqué un banquito y subí. Toqué el borde. La madera estaba fresca. Reciente. Un agujero hecho a propósito. Por dentro. Sentí náuseas. Bajé del banquito y me acerqué al escritorio, donde guardo cosas que casi no uso. Moví unos cuadernos viejos, un estuche de lápices, y entonces lo vi. Un pequeño dispositivo negro, escondido detrás de una libreta. Una cámara. Una cámara dentro de mi propio escritorio. La tomé con manos temblorosas. Era ligera, discreta, del tamaño de una caja de fósforos. Y estaba encendida. No sé si grité. No sé si lloré. Solo recuerdo haber caído al suelo, apoyándome contra la cama mientras mi respiración se descontrolaba. Un pitido suave sonó de repente. Una notificación. La cámara tenía un pequeño foco verde que parpadeó una vez, como si alguien al otro lado estuviera viendo en ese mismo momento que la había descubierto. Solté el aparato de inmediato. Se me cayó al piso con un golpe seco. Y en ese instante, como si la vida me quisiera rematar en el suelo, escuché un sonido que me heló la sangre. Un auto estacionándose frente a mi casa. Me levanté y fui a la ventana. Vi el coche apagarse. Vi la puerta abrirse. Y vi a Martín bajándose lentamente. No tocó timbre. No llamó a la puerta. Solo se quedó ahí, parado frente a mi casa, mirándola con una expresión que no había visto nunca antes. Una mezcla de posesión y advertencia. Y entonces, como si pudiera verme a través del vidrio, levantó la mirada directamente hacia mi ventana. Sonrió. Una sonrisa lenta, peligrosa. Sabía que yo sabía. Y no se iba a ir. No esa noche. No hasta que hablara conmigo. O hiciera lo que vino a hacer. Y mientras su silueta avanzaba hacia la puerta, yo entendí que nada, absolutamente nada, estaba bajo mi control. Y que lo peor estaba a punto de comenzar. No podía moverme. No podía respirar. Me quedé parada frente a la ventana, observando cómo Martín se acercaba a mi puerta con esa seguridad que siempre odié, como si todo le perteneciera. Como si yo misma le perteneciera. La cámara en el suelo seguía parpadeando, como un pequeño corazón oscuro que se burlaba de mí. Sentía el pulso en las sienes, la garganta cerrada, el pecho rígido. Mi casa, mi refugio, ya no era mío. Nunca lo había sido. Un golpe suave sonó en la puerta. 3 toques. Su marca. Siempre los hacía así, aunque jamás lo reconociera. Daniela, abrime. Yo sé que estás ahí. Mi corazón se detuvo por un segundo. Su voz no sonaba enojada. Sonaba seguro. Demasiado seguro. Como si supiera algo que yo no sabía. Como si hubiera ganado. No respondí. Me mantuve inmóvil, contra la pared. Daniela, no quiero hacer escándalo. Solo hablemos. Mi mente se llenó de imágenes, las cartas, el agujero en el marco, la cámara encendida, las miradas, las descripciones exactas. Había estado aquí. Adentro. Cerca de mí. Cerca de mi hijo. Quizá más cerca de lo que podía soportar. Otro golpe. Más fuerte. Más firme. Daniela, sé que encontraste lo que dejé arriba. Un escalofrío me recorrió entero el cuerpo. No lo decía con miedo, ni arrepentimiento, lo decía con orgullo. Como si se tratara de un regalo. Dio un último golpe y luego se escuchó el giro de la perilla. Me paralicé. ¿Tenía una copia de mis llaves? ¿Había descubierto alguna forma de abrir la puerta? El sonido cesó. Después de un silencio que se sintió eterno, escuché sus pasos alejarse del porche. Me arriesgué a mirar por una rendija de la cortina. Martín no se había ido. Estaba en el jardín, mirando directamente hacia la ventana del baño. Como si supiera exactamente dónde me paraba cuando me duchaba. Me aparté de inmediato. No podía quedarme ahí. No con Julián en casa. No sabiendo que Martín podía entrar cuando quisiera. Tenía que hacer algo,
pero mis manos temblaban tanto que ni siquiera podía sostener el celular bien. Revisé la casa otra vez buscando más cámaras. Me subí a sillas, revisé marcos, revisé lámparas. En un momento incluso quité la tapa del enchufe del pasillo. Nada. Solo esa cámara en el dormitorio. Pero, ¿y si había más? ¿Y si estaban tan bien escondidas que ni siquiera él necesitaba aparatos? ¿Y si había usado algo mucho peor? Me senté en el piso, con las manos en la cara. No sabía si llorar o gritar. Fue en ese momento que escuché la puerta del cuarto de Julián abrirse lentamente. Me quedé rígida. No sabía si era mi hijo, o si alguien más estaba moviéndose dentro. Pero cuando lo vi asomarse, con sus rizos despeinados y los ojos entrecerrados de sueño, sentí un poco de alivio. «Mamá, ¿por qué hay un hombre en el jardín?», preguntó. Mi corazón volvió a saltar. «No te preocupes, amor. Quédate aquí conmigo». Él caminó hacia mí y se sentó en mis piernas. Pero entonces, dijo algo que me heló la sangre. «Creo que ya lo he visto antes». Lo miré fijamente. «¿Dónde?». «Aquí, en la casa. Hace tiempo. Cuando tú estabas durmiendo y yo fui a buscar agua». Sentí el estómago caer. «¿Qué viste, Julián?». «No mucho, solo vi una sombra de un hombre cerca de la escalera. Pensé que eras tú». Mi piel se erizó por completo. No era un pensamiento infantil. No era un sueño medio recordado. Era real. Martín había estado aquí incluso cuando yo dormía. ¿Y si estuvo cerca de la escalera? Tuve que tragar saliva para continuar. ¿Alguna vez lo viste cerca de mi cama? Julián se quedó pensativo unos segundos. Creo que una vez. Pero yo tenía miedo, así que cerré la puerta rápido. Sentí un sudor frío bajar por mi espalda. Mi exesposo había estado en mi habitación mientras dormía. Mientras respiraba. Mientras no sabía nada. Pero lo que dijo después fue la gota que terminó de romperme. Y también vi cuando tocó tu pelo, pero pensé que era un sueño. Tocó mi pelo. No podía procesarlo. No podía siquiera imaginarlo sin sentir que se me apretaba el pecho. Martín era capaz de muchas cosas, pero que me tocara mientras dormía, eso era algo que no sabía que podía soportar. Me levanté con Julián en brazos. Lo dejé en la sala, lejos de las ventanas, lejos de la puerta. «Voy a llamar a la policía», dije. Pero cuando agarré el celular, no había señal. Revisé el wifi. Nada. Desconectado. Fui a revisar el módem y vi que los cables estaban cortados. No arrancados. Cortados con precisión. Martín sabía exactamente dónde cortar. Sabía exactamente cómo aislarme. Sabía exactamente cómo dejarme incomunicada. Respiré hondo. El silencio me pareció como un animal hambriento devorando cada rincón de la casa. Volví a la ventana. Martín ya no estaba en el jardín, ni en la calle, ni en el porche. Desapareció. O se estaba escondiendo. Llamé a Julián. Pero no vino. «Julián, amor, ven aquí». Nada. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Fui hacia el pasillo. «Julián». El silencio era tan profundo que parecía una burla. Subí las escaleras. Entonces escuché algo. Una puerta cerrándose. «¿Julián?». Mi voz salió quebrada. Caminé hacia su cuarto. Estaba vacío. El baño también. La habitación de huéspedes también. Solo quedaba un lugar. Mi habitación. La puerta estaba entreabierta. Avancé despacio, sintiendo el corazón golpearme dentro del pecho. Cuando empujé la puerta, mi respiración se cortó de golpe. Julián estaba sentado en el borde de la cama, mirando hacia el armario. El armario estaba completamente abierto. Y dentro, había una figura. La silueta de un hombre, sentado en cuclillas, como esperando. No podía verle la cara. Solo la sombra quieta, escondida en la oscuridad. Mi voz desapareció de mi garganta. No podía gritar. No podía moverme. Entonces la figura habló. Con una voz suave, demasiado conocida. «Daniela. Cerrá la puerta. Tenemos que hablar». Era Martín. Dentro de mi armario. Dentro de mi cuarto. A 1 metro de mi hijo. Sentí la piel arder,
los ojos llenarse de lágrimas, el estómago retorcerse. Ese era el verdadero monstruo. No el vecino. No un desconocido. No una sombra en el patio. Era el hombre que una vez amé. El hombre que una vez dormía a mi lado. El hombre que ahora me miraba como si yo fuera suya. Para siempre. Julián se levantó y dio un paso hacia atrás, asustado. Pero Martín extendió la mano hacia él, lentamente, como si quisiera acariciarlo. «Ven conmigo», le dijo. Y yo, paralizada, sin aire, sin voz, vi cómo la oscuridad del cuarto parecía cerrarse encima de nosotros tres. Sin salida. Sin luz. Sin esperanza. Y antes de que pudiera reaccionar, la puerta detrás de mí se cerró de golpe. Nunca imaginé que una historia de miedo, intriga y deseo pudiera terminar transformándose en algo todavía más oscuro, algo que hoy, al recordarlo, me pone la piel de gallina. Porque esta parte, esta última parte, fue la que cambió todo. Quiero que escuches cada detalle, cada palabra, porque solo así podrás entender cómo pasé de pensar que mi vecino me espiaba a descubrir una verdad capaz de romperle la mente a cualquiera. Respira hondo. Esta es la parte final. El silencio antes del desastre. Después de encontrar aquella foto, la foto de mi espalda desnuda, tomada desde arriba, desde el techo de mi propia casa, mi mundo se vino abajo. No comí. No dormí. No confié en nadie. Ni siquiera en mí. Sentía que cada gesto, cada movimiento, cada sombra en la pared tenía ojos. Y que esos ojos me conocían demasiado bien. Pensé en mudarme, en huir, en quemar la casa entera. Pero no podía. Mi hijo estaba en medio de todo. Mi vida estaba en medio de todo. Y sobre todo, esa última carta me decía exactamente lo contrario. No te vayas. Aún falta lo mejor. ¿Lo mejor? ¿Para quién? ¿Para qué? Yo solo quería respuestas. El vecino. Pero no el que pensaba. Decidí enfrentar al vecino de enfrente. Tenía sentido. Él estaba siempre asomado a su ventana, siempre mirando, siempre pendiente. Tenía esa forma rara de sonreír, como si supiera cosas. Pero cuando fui a tocar su puerta, algo se rompió. La puerta estaba abierta. La casa, completamente vacía. No había muebles. No había ropa. No había cortinas. Y lo más perturbador, no había señales de que alguien hubiera vivido ahí los últimos meses. Como si todo hubiera sido una ilusión. Una fachada. Un actor en una obra que yo no sabía que estaba protagonizando. En ese momento escuché pasos detrás de mí. Me giré. Era la policía. Me miraron confundidos. «Señora, ¿qué hace aquí?», preguntó uno de ellos. «El hombre que vive aquí, mi vecino, él me está espiando, necesito que revisen». Ambos se miraron. Uno de ellos frunció el ceño. «Señora, esa casa lleva desocupada desde hace más de un año». Sentí como todo el cuerpo me tembló. No entendía nada. No quería entender. Pero yo lo veía. Insistí. Todos los días. Estaba ahí, en la ventana, mirándome. «No puede ser», respondió el oficial. «Nadie ha vivido aquí desde que el dueño murió». Mis piernas casi no me sostuvieron. ¿El dueño? ¿Murió? ¿Quién diablos había estado en esa ventana todo este tiempo? El sobrefinal. Cuando volví a casa, todavía en shock, encontré algo bajo la puerta. Un sobre negro. El único que no había visto antes. Mi nombre escrito a mano, con tinta roja. Mi corazón palpitaba tan fuerte que me dolía. Lo abrí. Dentro había una sola frase. «Ahora sí estás lista para saber la verdad». Y debajo, una dirección. Pero esa dirección era mi propia dirección. Con un detalle adicional. Sótano. Pero mi casa no tenía sótano. O al menos, eso creí toda mi vida. Porque el piso de la lavandería tenía una placa metálica que siempre pensé que era parte de la estructura. Nunca la moví. Nunca me cuestioné por qué estaba ahí. Hasta ese día. El lugar que no debía existir. Me tomó 5 minutos encontrar una herramienta. 10 para tener el valor de usarla. 30 para convencerme de que no estaba exagerando.
Puse la palanca bajo la placa metálica. Y tiré. El sonido fue seco. Un golpe hueco. Y luego, un olor a humedad. A encierro. A algo que llevaba mucho tiempo ahí abajo. Apunté con la linterna del teléfono. Unas escaleras. Escaleras que jamás había visto en los planos cuando compré la casa. Escaleras que no querían ser descubiertas. Tragué saliva y bajé. Paso a paso. Sintiendo como el aire se volvía más frío, más espeso, más real. Y lo que encontré al final es algo que ni en mis peores pesadillas habría imaginado. El sótano secreto. El lugar estaba lleno de pantallas. Pantallas pequeñas, viejas, de esas que parecen sacadas de un sistema de vigilancia antiguo. Había cables por todos lados. Grabadoras. Carpetas. Fotos. Cajas con fechas escritas. Y en cada pantalla, fragmentos de mi vida. Yo cocinando. Yo vistiéndome. Yo llorando en la ducha. Yo hablando sola. Yo durmiendo abrazada a mi hijo. Era como mirar mi propio infierno, reproducido en cientos de videos. No sabía si gritar, llorar o desmayarme. Entonces escuché un ruido. Alguien respirando, detrás de mí. No me giré de inmediato. Mi cuerpo entero se paralizó. Mis manos temblaban tanto que el teléfono casi se me cae. Sentí su aliento en mi cuello. Su presencia. Y una voz. Una voz que conocía demasiado bien. Te lo dije, aún faltaba lo mejor. Me volteé lentamente. Y lo vi. La verdad que me rompió. El shock fue tan grande que no pude hablar. Ahí estaba él. De pie. Tranquilo. Casi sonriente. Mi exmarido. Sí. Él. El hombre del que me había separado hacía 2 años. El que decía que necesitaba espacio. El que se marchó sin dar explicaciones. El que nunca volvió a llamar. Pero no estaba como antes. No como lo recordaba. Había algo nuevo en su mirada. Algo torcido. Algo que había crecido dentro de él en la oscuridad. Y entonces lo entendí todo. De golpe. Sin anestesia. Él no se había ido de mi vida. Nunca. Él había estado aquí. Observando. Grabando. Esperando. Controlando cada detalle. Sé, ¿cómo? Logré murmurar. ¿Por qué me haces esto? Él se acercó despacio, como si quisiera calmarme. Porque eres mía, respondió. Siempre lo fuiste. Solo quería recordártelo. Sentí un escalofrío recorrerme desde la columna hasta el alma. ¿Y las cartas? Pregunté temblando. Sonrió. Todas. ¿Las fotos? Mías. ¿El hombre en la ventana? Nunca existió. Proyección. Reflejo. Luces. Preparado para que lo vieras cuando necesitaba que lo vieras. El corazón se me partió en 1000 pedazos. Y, la foto de mi espalda, mientras dormía, se rió. Una risa suave. Pero más peligrosa que un grito. Ese fue mi regalo favorito, susurró. El encuentro final. Intenté correr hacia las escaleras, pero él ya conocía mis movimientos. Siempre los había conocido. Siempre los había estudiado. Me agarró del brazo, fuerte. No te preocupes, dijo. No voy a hacerte daño. Solo, quiero que vuelvas conmigo. A nuestra vida. A lo que éramos. Suéltame. Grité. No grites, dijo. Nadie te escucha aquí abajo. Mi corazón seguía golpeando como loco. No te quiero, dije con todo el valor que pude reunir. Por un segundo su mirada cambió. Como si algo dentro de él se rompiera. Eso no es cierto, susurró. Lo vi en tus ojos muchas veces. Lo escuché en tus conversaciones. Lo sentí en tus silencios. Mis silencios. Mis momentos sola. Mis noches llorando. Había escuchado todo. Había visto todo. Yo ya no era persona. Era un archivo. Un recuerdo. Un objeto. Entonces se escuchó un ruido arriba. Una puerta. Una voz. Mi hijo. Mi hijo había despertado. Él levantó la mirada hacia las escaleras. Y yo aproveché ese mínimo instante. Me solté con toda la fuerza que pude y corrí escalera arriba. Escuché sus pasos detrás de mí. Escuché el ruido de las pantallas.
Escuché su respiración acelerada. Subí. Cerré la placa de metal. Puse un mueble encima. Tomé a mi hijo en brazos. Y corrí con él fuera de la casa. Corrí sin mirar atrás. La policía llegó minutos después. Registraron la casa. Derrumbaron la placa. Entraron al sótano. Pero él no estaba. Desapareció. Como si se hubiera desvanecido entre las sombras. Lo buscaron semanas, meses, años. Nunca lo encontraron. Pero cada tanto, cuando una luz se refleja en la ventana, cuando un papel aparece fuera de mi puerta, cuando siento que alguien me observa, recuerdo sus palabras. Aún faltaba lo mejor. Y entonces, entiendo que esta historia no terminó. Solo aprendió a esperar.